¿Qué está pasando con el alma del dominicano? ¿Hacia dónde va este país? ¿Qué ocurre con el sentimiento, con ese espíritu de solidaridad, de hospitalidad, de amor al prójimo, como si fuera a sí mismo, que caracteriza al dominicano y que constituye probablemente el valor más esencial de todo lo que por encima de las playas, del sol, de nuestras bellezas naturales, de todo esto está el alma de la gente, esa característica de nosotros como seres humanos. Hay preocupación en algunos sectores de la intelectualidad dominicana, así como hay gente que entiende que sí, que debemos tener una actitud más hacia lo Donald Trump, ¿verdad que sí? Y competir en quién es más duro en esa línea de pensamiento. Hay otros que piensan diferente y que están diciendo, óyeme, alto, debemos ver, debemos, no podemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso nos place recibir aquí hoy a un antropólogo social, a un intelectual y que de alguna manera, bueno, que de alguna manera no, que ha dedicado décadas, toda su vida prácticamente, al trabajo con la gente, en los barrios, ¿verdad? Desde la academia también ha hecho sus aportes. Nos acompaña el antropólogo social Francisco Cáceres Mendoza. Me ha aclarado muy bien que es Mendoza. Francisco Cáceres, muy buenos días y gracias, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Buen día, buen día. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la mirada que tiene desde la academia, desde la ciencia, verdad? Como cientista social, ¿cómo ve que marcha el ser dominicano? ¿Se está transformando? ¿Es parte de esa oleada que hay en el mundo de un pensamiento de rechazo a la otredad? ¿O es normal que así sea? Bueno, realmente esa ola mundial de rechazo a las migraciones también está aquí, llegando, digamos, no es algo nuevo con respecto a los haitianos, pero sí lo nuevo es la violencia con la que se está dando, sobre todo en los centros urbanos, hay que decir, en los centros urbanos más poblados, Santo Domingo, Santiago y otros lugares así, San Cristóbal quizá, es en esos centros urbanos donde más está la violencia presentándose, porque hay que decir algo importante, así como no vemos, que no lo vemos, en otras zonas del país, por ejemplo en Pedernales, la zona sur, la relación entre Haití y República Dominicana es diferente, no hay tanta violencia, los haitianos pasan a trabajar de día, se van en la tarde, o sea, hay un control muy tranquilo y eficiente de los trabajadores haitianos que vienen y se van. Y en otros puntos de la frontera que están más al centro. Ya después, entre el centro y el norte, es más difícil. Por el alto intercambio comercial, por los conflictos, por los robos, que deben manejarse mejor. Pero es un agravamiento de la situación también, obviamente, por factores de violencia que han ocurrido, que no deberían ocurrir, pero ocurren, y son yo diría que sobreexpuestos en las redes sociales y exagerados. También en las redes hay muchas mentiras, hay verdades, pero hay muchas mentiras que ocultan la realidad y eso está movilizando a la gente hacia contra el haitiano y acusándolo de ser, digamos, causante de los delitos que tenemos en este país, cuando lamentablemente en este primer trimestre, como ustedes saben, hay 26 mujeres, una parte fallecida y otra parte grave por conflictos intrafamiliares. Bueno, usted estudió una carrera que estudia los seres humanos, las relaciones entre los seres humanos. Hace ya muchos años el profesor Juan Bosch escribía de esas relaciones. Decía, ¿cómo vemos? Dice, había un grupo de intelectuales que él dice, ustedes ven a los haitianos poco menos que animales. Y él decía que era una herencia del trujillato. Decía, ustedes están contaminados por el trujillismo y le hacía una evaluación. Si miramos al dominicano pobre y al haitiano pobre, no por lo que tienen, sino por lo que les falta, diríamos que lo que le falta es inmenso para llegar a ser verdaderas personas en plenitud. Entonces, me gustaría una mirada suya sobre eso, sobre ese lenguaje
que antes, estaba más limitado, quizás en el diálogo personal, pero luego los medios formales, digamos que tenían más filtros. Hoy en las redes sociales hay toda una mirada sobre la migración en todas partes del mundo y sobre la migración haitiana en República Dominicana en particular. Yo supongo que para los estudiosos del comportamiento humano, la irrupción de las redes sociales cambia muchas cosas. Me gustaría que usted hiciera una valoración de lo que usted ha visto, cómo lo ha visto y cómo tomarlo también. Mira, es así, las redes sociales sirven, digamos, para promocionar el desarrollo humano o para sacar lo peor de nosotros, la violencia, la xenofobia. Hoy un obispo hace un llamado en la primera plana del Hoy, periódico, y dice, tenemos que cuidarnos de la xenofobia pachotera. Y ese llamado de atención es muy importante, porque muy poca gente lo hace. Con esta andanada de protestas contra la inmigración ilegal, irregular, se pronuncian una serie de ciudadanos que tienen razones en muchas cosas que dicen, pero que lamentablemente tratan el tema como si fuera algo anormal, la migración. Y yo quiero más que quizás hacer un análisis de esto, decir que el gobierno tiene responsabilidad, una responsabilidad muy importante en esto. ¿Por qué? Porque eso puede producirse, pero ¿cuál es la reacción del ente que nosotros elegimos para gobernarnos? Hay algunos elementos delicados ahí. Por ejemplo, el presidente dijo, dentro de las 15 medidas, por ejemplo, el presidente señala que el problema es la entrada irregular. Sabemos que ese es un problema, pero uno se pregunta, ¿cuál es la entrada regular? Si las visas tienen 2 años paradas y cuando los trabajadores haitianos que están trabajando en la ciudad van a tratar de regularizar su situación, es casi imposible hacerlo por los requisitos que le piden. O sea, en la práctica le están imposibilitando regularizar su estatus. Entonces, en la práctica, todos los haitianos son iguales. Están ilegales, la gran mayoría, casi todos. Y cuando ocurre un hecho de violencia, decimos, bueno, hay que sacar a los irregulares. Hay que sacarlos a todos, es imposible, es imposible. Lo otro es decir, el gobierno tiene que revisar las medidas que está tomando. Medidas que van, por ejemplo, a aumentar el costo de tener una residencia, aumentar el costo de pasarse de la frontera de un lado a otro. ¿Por qué? Porque las fronteras son porosas. Hay medidas valiosas que él está tomando, pero las fronteras son porosas, alguien tiene que decírselo. Por más medidas que tome, los haitianos van a cruzar, porque se trata de un tema de vida o muerte. Es morir allá de hambre, o con las bandas, o tratar de cruzar aquí y vivir pagando la corrupción del tráfico de indocumentados. Pero vivir. Son 2 alternativas que tienen los haitianos. Entonces, la apuesta nuestra tiene que ser más a ayudar con el cambio en Haití y ayudar con medidas que no sean solo penalizadoras. Nosotros nos estamos concentrando mucho en medidas penalizadoras, que no digo que no sean importantes, pero el concentrarnos en esas medidas, como estas, por ejemplo, hacen que la porosidad de la frontera aumente. ¿Por qué tenemos tantos detenidos dominicanos traficando? Porque se ha convertido en un negocio extraordinario. Extraordinario. Entonces, se persiguen, pero nuevos van a ser más sofisticados el mecanismo de pasar la frontera, porque están pagando cada vez más. Y lo mismo ocurre en migración. Entonces, yo quiero pasar rápidamente a algunas propuestas, si me lo permiten, muy breve. Sí. Propuestas que no, yo diría, ¿por qué una persona hace un llamado a la violencia y dice, vamos a la marcha, pero vamos con ametralladora, vamos con pistola, y vamos con escopeta, y vamos con arpones, y aquí no pasa nada, no hay un llamado de atención siquiera, por favor, mijo, no hagas eso desde el Estado, ni siquiera un llamado de atención. Entonces, yo sé que a este gobierno le teme mucho a las redes, y le teme mucho y sigue mucho el paso de las redes. Yo creo que una alternativa ante ese temor y las necesidades que tenemos son 3 propuestas que quiero hacer. Mesas consultivas de jóvenes en la Junta Central, en la Comisión de Espectáculos Públicos y el Ministerio de Cultura,
que tiene responsabilidad en esta violencia cultural que está creciendo, para que sean los jóvenes analizando las canciones, los dirigentes políticos o de la sociedad civil o de los partidos, y tanto en cultura, reitero, que está muy ajena a estos temas, históricamente estaba muy ajena a estos temas. La Comisión de Espectáculos Públicos que intenta hacer las cosas de manera autoritaria sin escuchar a los jóvenes ni a la sociedad. Y la Junta Central, de la cual los jóvenes están también muy lejos, solo con notables y dirigentes políticos, que hagan comisiones en las que estos jóvenes expresen su opinión sobre esto y llamen la atención, que haya 2 o 3 personas que los apoyen, sexagenarios, gente con 60 primaveras o más, perfecto, pero que sea desde los mismos jóvenes. Este fue un gobierno, recordemos, que surgió mucho con jóvenes apoyándolo, eso es muy importante, que puedan pedir cordura, que puedan pedir tolerancia y que puedan hacer sugerencias sobre estos temas graves. Francisco, Yo quiero, ¿sí? Hay una mesa interesante que está, y quiero resaltarlo, la mesa de seguridad de Interior y Policía, que no fue mencionada por el presidente. No fue mencionada por el presidente y es de los temas más delicados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de falta de institucionalidad, de falta de participación. Esa mesa de seguridad que impulsa, debo decir, es una idea vieja que está en el Estado Dominicano y es la primera vez que una ministra de Interior y Policía la preside. Eso hay que fortalecerlo, porque es desde las comunidades locales y desde los pequeños barrios, las comunidades masivas con sus representantes, que se va a poder solucionar este problema o atender con más eficiencia. No es a espalda de ellos, es dándole más participación y coordinando más con la sociedad la solución de estos problemas. Ahora que usted menciona, Francisco, a espaldas de ellos, hay algo que mencionaba el presidente Luis Abinader y que ha sido bastante reiterativo al respecto, y él decía, la República Dominicana no puede ni debe cargar con una crisis que no le pertenece. Y usted comentaba, por ejemplo, sobre la necesidad de que desde República Dominicana, en cierto modo, se garantice que haya algún tipo de cambio con relación a lo que pasa en Haití en estos momentos. ¿Cómo se podría lograr eso cuando tenemos un gobierno que ha sido bastante reiterativo y no solamente corresponde esto al gobierno de Luis Abinader, sino que ese mantra, casi podríamos decir, de República Dominicana no debe ni puede cargar con los problemas de Haití, ha sido, siempre se repite una y otra vez? Y es así, o sea, realmente cada país debe cargar con sus problemas, a pesar de que, reitero, los demás países cargan con problemas de países con menos desarrollo, más problemas, más conflictos, porque las fronteras son porosas, recordemos eso. Y eso está agravado, déjenme decirle, por un hecho clave. La población dominicana, de acuerdo a el último censo y en relación con los censos anteriores, está creciendo a un ritmo de un 1.11%. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Envejecimiento. La población, oigan bien, la población española, que hace tiempo está diciendo necesitamos migrantes para mantener el nivel de riqueza o vamos a empobrecer, son 2 opciones nada más que tenemos, crece a un ritmo de 1.3 y nosotros ya crecemos debajo del porcentaje de la población española. Entonces, aquí hay que, yo diría que hacer patria es fortalecer, darle condiciones a los jóvenes para que tengan un hogar y se reproduzcan, darle condiciones a nuestra sociedad. Eso se olvida, como dentro de este trasfondo que tenemos de conflicto con Haití, se olvida que no hay patria sin dominicanos y está reduciéndose drásticamente el índice de natalidad. Eso es un peligro para nuestro país. Pero no solo, digamos, por la relación con Haití o los temores que hay, para el desarrollo económico y social. Es un gran reto que nuestros jóvenes tengan mejores condiciones. Yo diría que eso es lo primero, tengan mejores condiciones que las que tuvimos nosotros, no peores. Cáceres, como usted es antropólogo y conoce la sociedad dominicana, que es la suya, y usted la ha estudiado, Germán siempre dice, mientras se está hablando de esto, se olvida del peaje, se olvida el aumento del pasaje, se olvidan de los problemas fundamentales, se olvidan del costo del arroz, se olvida de que en este país no se resuelve el problema del tránsito y no se resuelve el problema eléctrico, básicamente. El que agua. mucha gente, bueno, gente con problemas de acceso a agua, pero también mucha gente que no tiene empleo y entiende que su problema es, ese es su problema. ¿Cree usted que eso es parte de la jugada? Sí,
lamentablemente estos temas ocupan mucha primera plana. Y los temas que más nos afectan no ocupan esas planas. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando un candidato presidencial dice vamos a atacar este tema agresivamente, los otros candidatos, incluso el candidato presidente, atacó con más agresión el tema anti-haitiano y prácticamente le quitó el discurso al candidato de oposición de tantas cosas que hizo. Entonces esto ocupa demasiada primera plana, eso es una realidad, y oculta la atención y también distrae la atención de trabajar los temas centrales, el feminicidio, la pobreza que sigue, la despoblación de parte del territorio nacional, la falta de equidad en este país que sigue creciendo. Aumenta la riqueza, pero la inequidad aumenta también. Es decir, los temas graves por los cuales elegimos los gobiernos no se les presta la debida atención. Eso es verdad. Bueno, pues muchas gracias, Fran Cáceres. ¿Nos recomienda algún libro, alguna lectura, una vía para este tipo de temas, usted como antropólogo? Si dijera sobre esas relaciones y los conflictos históricos, ¿qué libro usted nos recomienda más en el área suya? Yo creo que, bueno, déjeme decirle algo. El Instituto Nacional de las Migraciones que dirige el señor Wilfredo Lozano, un intelectual muy reconocido, tiene precisamente un curso de interculturalidad y migraciones. Y sin embargo eso no aparece como noticia, como un tema a atender, y más bien se toma una medida para crear una comisión desde sociedad civil, perfecto, que está desvinculada del instituto, que debiera estar vinculada. Yo diría que prestemos atención a ese curso, por ejemplo, que prestemos atención a los textos que nos llaman a una relación pacífica entre naciones, que prestemos atención al pasado, que prestemos atención a lo que pasa en esa frontera que no tiene tantos conflictos. Hay muchos análisis, no me atrevo a decir uno especial, pero hay muchos análisis sobre esto. Pero sé que en este instituto hay mucho que aprender. Y como dominicanos a veces aprovechamos poco las propias instituciones que tenemos para trabajar estos temas. Como decía una promoción que había de un político, estamos aquí por estar embullados. Yo creo que el instituto está embullado, el gobierno está echando mano de otra cosa, que lo encuentra probablemente en las redes sociales. Gracias, Fran Cáceres, antropólogo, por estar esta mañana con nosotros. 10 minutos, son las 7 de la mañana, 10 minutos, justo a esta hora. Vamos a la pausa, señor director. Recordamos cómo será esta entrevista cuando regresemos. Empezamos diciéndole, vamos a conversar hoy con el señor Morel Cerda. Fue presidente de la Junta Central Electoral, pero fue también procurador general de la República, trabajó acá en el Ministerio Público. Le tocó interrogar a Clodoveo Ortiz, es más, conoció también, entrevistó Germán a Bernardino, Félix Bernardino, ¿recuerda? No, me contaba la historia de Félix Bernardino, de algunos de los asesinos de las hermanas Mirabal. Los vio a todos en el momento en que estaba desempeñando sus funciones. Ellos estaban ahí en el mismo piso, en el viejo edificio del Centro de los Héroes, el edificio judicial. También era fiscal de Salcedo hasta 10 días antes del asesinato de las hermanas Mirabal. Entonces, son muchos temas, y era fiscal del Distrito Nacional cuando dan el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. O sea, ha estado en momentos claves de la historia. Uno como que no lo sabía. Yo sé que hay periodistas, anoche me llamaba una compañera que cubrió junto conmigo la Junta Central Electoral en el momento que Morel Cerda era presidente, dice, esa parte no la conocíamos, hay que rescatar esa parte de la historia, es nuestro interés, porque a veces damos las cosas por hecho, la historia a veces tratan de distorsionarla en este tiempo más, ya lo decía Fran Cáceres, así que no se pierda esa primera parte de la conversación con Morel Cerda, inmediatamente regresemos de esta pausa.